Hola, ¿qué tal? Quería comentar un salmo de la Biblia. Es el Salmo 1, del versículo 1 al 3. A su letra dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2: Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3: Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Entonces, ¿qué necesita el hombre de Dios para que pueda prosperar en su vida espiritual? Eso es el mensaje que tiene aquí, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer para que podamos prosperar en la vida cristiana? Versículo 1 dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Y después dice ni, o sea, que tampoco no estuvo en camino de pecadores. Y después que no se sentó, o sea, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, o sea, que no se ha sentado con los escarnecedores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decirle no al pecado. Y si ustedes analizan el texto, empieza de lo menos a lo más. O sea, ¿cómo empieza? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal. O sea, está hablando el de oír, del de escuchar. O sea, que no debemos oír, ¿no?, cosas que no sean buenas, cosas que no nos convengan. Entonces, eso nos lo decidimos, o sea, y después dice que no estuvo en camino, o sea, oír, después andar, o sea, que no anduvo con pecadores, y después dice que no se ha sentado, o sea, empieza de lo menos a lo más. O sea, y así es como comienza el pecado en nuestras vidas. Si nosotros no nos cuidamos, el pecado empieza a avanzar poco a poco, ¿no? Y nosotros tenemos que decidir eso, ¿no? Decirle desde un inicio, no. Dios nos ha dado libre albedrío. Y nosotros tenemos esa decisión de tomar, ¿no?, la voluntad de decir no. Entonces, porque el pecado va avanzando poco a poco, ¿no? Poco a poco va avanzando. Entonces, tenemos que nosotros tener mucho cuidado. ¿Qué plática tenemos? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos cuentan? ¿No? Y no empezar a juntarnos con esas personas y después ya practicarlas, porque que dice ahí el texto, ¿no?, que no se ha sentado, ya estuvo allá, ¿no? O sea, ya practicando aquello.
a igualarnos a esas personas. Si nosotros somos personas que realmente ya decidimos, pues, consagrar nuestras vidas, buscar al Señor, pues tenemos que cuidarnos. Versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sino que en la ley de Jehová está su... ¿Cuál es la ley de Jehová? Pues la palabra de Dios. O sea, tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que meditarla, tenemos que estudiarla, tenemos que memorizarla. Tenemos que retener la palabra de Dios, hacerla nuestra, vivirla. Entonces, es importante, ¿no? Puede ser que ya leíste ese pasaje, pero lo puedes volver a leer. Lo puedes volver a leer, 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 ¿no? Investigar, pensar, reflexionar. Porque es Dios el que te está hablando. Ahí Dios te está hablando. Dios, ¿cómo nos habla? A través de su palabra. A través de su palabra nos habla. Claro, me dirás tú, pero es que hay cosas que a veces no entiendo. Sigue leyendo. Que no sea una excusa, ¿no? Que no sea una excusa para que tú digas, no, es que no, tú léela, ¿verdad? Porque Dios te va a dar entendimiento, te va a iluminar. En un momento dado Dios te va a hablar, Dios te va a iluminar, te va a dar esa capacidad para que puedas asimilar lo que está diciendo ahí. Entonces, meditarla de día y de noche. O sea, que muchas veces de tanto nos ha pasado que muchas veces cuando tenemos un problema y nos vamos a la cama durmiendo pensando en aquello, o sea, seguimos pensando aquello, ¿no? O sea, y pasa lo mismo con la palabra. O sea, si nos vamos pensando en aquello que leímos, en aquello que reflexionamos, aún el Señor sigue operando en el sueño. Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Aquí nos compara con un árbol que está a la orilla de un río y que sus raíces llegan a donde está el agua y de ahí toman ese líquido que es muy importante para poder sustentarnos. Entonces, el versículo 2 es la comida. El versículo 3 es el líquido que necesitamos. Aquí en la Biblia, muchas veces cuando nos habla de agua, nos está hablando de la oración, nos está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Así es como opera Dios en nuestras vidas, a través de la oración, a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Si nosotros ya recibimos al Señor y empezamos a clamar, es el Espíritu Santo que ya recibimos y empieza a clamar, empieza a obrar en nosotros. Y eso da fortaleza, eso nos ayuda para que nosotros podamos estar fuertes, para que podamos estar vigorosos, porque ese árbol está vigoroso, está frondoso y da su fruto a su tiempo. Eso necesitamos hacer, decirle no al pecado, leer la Biblia y orar. Que Dios te bendiga.